A continuación vamos a tratar la traducción, conceptos y definiciones. Ahora explicaremos brevemente los diferentes puntos que vamos a tratar. La traducción junto con su evolución cronológica del concepto, elementos que intervienen en la traducción, los tipos de traducción que hay, por qué, para qué y para quién se traduce, los diferentes conceptos y definiciones a partir de lingüistas distintos, la traducción como actividad entre lenguas y como actividad textual, algunos rasgos definitorios de la traducción, otros problemas de traducción que encontramos y por último la conclusión y la bibliografía. En primer lugar, vamos a tratar la evolución cronológica del concepto. En los años 50 y hasta los años 70, el lingüista Catford, en su obra Teoría lingüística de la traducción, plantea esta definición: sustitución de material textual en una lengua origen por material textual equivalente en otra lengua meta. Por lo tanto, esta teoría se ve desde un punto de vista estrictamente lingüístico, es decir, se aborda la traducción exclusivamente de las palabras. Más tarde, a partir de los años 80 hasta la actualidad, la teoría de la traducción se diversifica y se enriquece con enfoques diferentes. Ya no se habla de traducción de lenguas, sino de traducción de culturas a partir de sus manifestaciones textuales. Es decir, ya la traducción no se enfoca directamente a la traducción de lenguas, sino que también incluye la traducción de los contextos culturales de las diferentes lenguas. Como en todo proceso, la traducción también tiene unos elementos que intervienen en este proceso y que además hacen posible que la traducción se lleve a cabo, como por ejemplo el traductor, que es una pieza fundamental en este proceso. La lingüista J. House propone la siguiente definición, la cual creemos bastante acertada: mediador bilingüe que actúa en una situación de comunicación monolingüe entre participantes de dos comunidades lingüísticas distintas. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto el traductor debe ser o no bilingüe. Lo que sí que está claro es que el traductor debe reunir una serie de competencias necesarias para poder transmitir el mismo significado de la lengua origen, a la lengua meta, sin alterar su significado. Algunos lingüistas, como Hatim y Mason, proponen las siguientes competencias que debe tener el traductor. La primera es la comprensión de la lengua origen, la segunda es conocimientos generales y/o especializados, la capacidad de redacción en la lengua meta, conocer las técnicas y principios de documentación y traducción, el conocimiento del mercado de trabajo y el uso de las herramientas necesarias para la tarea. En segundo lugar tenemos el texto, que para el traductor es la materia sobre la que se emplean las diferentes estrategias traductológicas. El traductor deberá analizar el texto y a partir de ahí comprenderlo y realizar de la mejor manera posible su traducción. En tercer lugar tenemos las herramientas. El traductor se enfrenta a un texto contando con su competencia traductológica y además con una serie de herramientas que le permitirán llevar a cabo dicha tarea, como por ejemplo los tesauros, las bases de datos terminológicas, diccionarios y otras fuentes extralingüísticas. El receptor, otra parte muy fundamental del proceso. Algunos lingüistas como Nida y Teber plantean la siguiente definición: hoy preocupa menos la forma del mensaje que la recepción del receptor. Lo decisivo es que éste, en la medida de lo posible, reacciona ante el mensaje traducido de la misma manera que los primeros receptores reaccionaron ante el texto original. Es decir, el traductor deberá adaptar el mensaje de tal manera que el receptor de la lengua meta reaccione al mensaje de la misma manera que lo hicieron los primeros receptores del mensaje. Y por último tenemos el producto. El concepto de traducción en español es ambiguo, es decir, hemos estado hablando de traducción desde el punto de vista del proceso, pero ahora vamos a hablar de traducción como producto. En inglés podemos diferenciar dichas palabras, por ejemplo, translating y translation. El producto es, por tanto, lo que obtenemos al final de todo proceso traductológico y está sujeto a varias exigencias. Por ejemplo,
la equivalencia o adecuación entre el texto de salida y el de llegada, la aceptabilidad, la coherencia, la cohesión y la calidad del mismo. Tipos de traducción. Como sabemos, la traducción es una tarea bastante compleja y que está sujeta a varias exigencias. Por lo tanto, deberíamos adaptar el discurso de tal manera que llegue de la misma manera a los receptores. El primer tipo es la traducción intralingüística o reformulación, la interpretación de los signos verbales mediante otros signos de la misma lengua, por ejemplo, la adaptación de una obra literaria al teatro. La segunda es la traducción interlingüística o traducción propiamente dicha. Es la interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra lengua, como por ejemplo una traducción de un texto en lengua española que pasamos a lengua inglesa. La traducción intersemiótica o transmutación se trata de la interpretación de los signos verbales de una lengua mediante los signos de un sistema no verbal, como por ejemplo las pinturas que ilustran pasajes de la Biblia. Estos tres tipos de traducción los introdujo el célebre lingüista ruso Jacobson, como ya hemos conocido de otras lecturas anteriores. Estas cuestiones que vamos a abordar ahora mismo son clave para abordar la traducción. ¿Por qué, para qué y para quién se traduce? Se traduce porque las lenguas y las culturas son diferentes. Por lo tanto, el traductor es un mero intermediario que debe establecer puentes entre esta diferencia lingüística y cultural. ¿Para qué? Se traduce para comunicar. La traducción tiene una labor comunicativa y debe subsanar la diferencia lingüística y cultural que hemos mencionado anteriormente. Y por último, ¿para quién se traduce? Se traduce para alguien que no conoce la lengua y que generalmente tampoco la cultura meta. Por lo tanto, a la hora de traducir, hay que tener en cuenta que la persona que efectúa el encargo de traducción, que puede no coincidir con el destinatario, deberá exigirnos unas cosas u otras. Por lo tanto, el traductor deberá adaptarse a esas exigencias. También hay que tener en cuenta a quién va dirigido el mensaje para enfocar la traducción desde un punto de vista u otro. A continuación vamos a tratar los conceptos y definiciones de la traducción según distintos lingüistas. El primer enfoque es la traducción como actividad entre lenguas. Los lingüistas Vina y Dabernet postularon que la traducción se trata de un proceso interlingüístico, estableciendo 7 procedimientos de traducción. El primero es la transliteración, que se trata de una adaptación directa de un término que existe en la lengua origen pero que no existe en la lengua meta, como por ejemplo Cold War, que lo traducimos como Guerra Fría en español. Un préstamo. Se trata de la adopción de términos de otra lengua transformando la forma inicial en la lengua origen. Este es un tipo de actividad y de proceso bastante conocido, como por ejemplo chofer o meeting, que en español tendemos a hispanizarla. La traducción literal es la que traduce palabra por palabra. El cuarto procedimiento es el de la transposición. Se trata de un método de sustitución de una parte del discurso en lengua origen por otra sin alterar el sentido del mensaje, como por ejemplo en inglés as soon as he gets up, que en español se traduciría por en cuanto se despierte. El quinto procedimiento es el de la modulación. Se trata de una técnica que se usa para ocultar o atenuar las opiniones o criterios subjetivos que puedan aparecer en un texto origen, como por ejemplo en el siguiente caso. It is not difficult to show, que en español se traduciría por es fácil de demostrar. El sexto procedimiento es el de la equivalencia, que se trata de encontrar la realidad paralela de un texto origen en otra realidad, pero en el texto meta, como en el caso de las onomatopeyas. El sonido del perro wow en español, que se traduciría por el sonido en inglés woof. Y el séptimo procedimiento es el de la adaptación, que se considera uno de los recursos empleados in extremis cuando no encontramos una equivalencia en el texto meta y hay que adaptarlo y darle una explicación en el texto meta. Los lingüistas Vina y Dabernet también establecieron dos grandes grupos de clasificación en función del tipo de traducción.
El primero es la traducción directa, cuando sí se puede plasmar a la perfección de una lengua a otra. Y la traducción oblicua se usa cuando la tarea traductológica es tan dificultosa que tenemos que hacer uso de los diferentes procedimientos que hemos mencionado anteriormente, como por ejemplo la transposición, la modulación, la equivalencia, la adaptación, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver el concepto de traducción desde el punto de vista de la actividad textual. El lingüista Catford afirma que la traducción no es sino un proceso de búsqueda y hallazgo de las equivalencias textuales entre dos textos de distintas lenguas. A la hora de definir qué son los equivalentes, Catford nos ofrece la siguiente definición. Cualquier forma en la lengua de origen que resulte ser equivalente de una forma dada en lengua meta. Una manera de ver que la traducción de un texto es válida es comprobar que el texto meta realiza la misma función que el texto origen, como hemos dicho anteriormente. A continuación vamos a describir los principios básicos a tener en cuenta a la hora de traducir. El primero, la primacía de la comunicación y la adecuación a la lengua de llegada, lo cual es bastante importante. El segundo paso, la actualización textual, es decir, el sentido, encontrar el sentido en lengua meta equivalente al de la lengua origen. Generalmente esto se refiere al plano cognitivo o lingüístico, como por ejemplo los fideos ya te como, que significa en español te como en un ya, lo cual habría que encontrar el mismo referente en la lengua meta. O por ejemplo la publicidad de Renfe, cualquier estación es buena para viajar en tren, hace referencia en español tanto a la estación del año como a la del tren. En la otra lengua, la lengua de llegada, debería adaptarse sin alterar el sentido. El tercero, la intervención del contexto. Gracias al contexto y a la situación se descartan unos posibles significados u otros, lo que tendrá que tener en cuenta el traductor para enfocar la traducción en un sentido u en otro. El cuarto aspecto, los aspectos culturales y el destinatario de la traducción. En función de la intencionalidad se emite el mensaje de una manera u otra. Se intenta provocar el mismo efecto en los receptores de lengua meta como en los receptores de lengua origen. Otro aspecto importante, la importancia de la adscripción textual y de la finalidad de la traducción. Esto nos ayuda a decantarnos por unas u otras soluciones, pegarnos más o menos al texto, es decir, ser más fiel a la lengua origen o no. Y por último, la traducción como proceso mental, es decir, el producto es algo tangible, pero el proceso es algo cognitivo. Los pasos que debemos tener en cuenta y debemos seguir a la hora de traducir es, primero, la comprensión, segundo, la resolución de los problemas y tercero, la reformulación y la finalidad de la traducción. Como en todo proceso, el traductor debe tener en cuenta los problemas que le pueden surgir a través del texto. Como en todo proceso, el traductor debe tener en cuenta que le pueden surgir varios problemas a la hora de enfrentarse al texto. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que estos desafíos tendrán una tipología diferente y por lo tanto las soluciones serán muy diversas. Vamos a explicar brevemente algunos de los problemas que se puede encontrar el traductor, como por ejemplo los problemas de tipo emocional. Por ejemplo, Die Schadenfreude, que es una palabra en alemán que se refiere a la alegría por el mal ajeno. En España no tenemos dicho referente, por lo tanto tendríamos que explicar. Problemas de tipo ortográfico o de puntuación. Por ejemplo, el cambio de ortográfico del inglés de Reino Unido al inglés de los Estados Unidos como color y color. Y las comillas latinas en español por las comillas inglesas del inglés. En tercer lugar, los problemas de tipo simbólico.
Por ejemplo, en Italia un número de mala suerte es el 17, en España es el 13 y en Japón es el 4. Problemas conceptuales. Conceptos que solo encontramos en lengua origen y tenemos que intentar adaptar en lengua meta, como pasa en el caso de los temas jurídicos o de las estructuras económicas. Ejemplo, el concepto Power of Attorney, que en español se traduciría como poder por el que se cede un poder notarial o administrativo a un representante. Problema de tipo cronológico. Otro ejemplo, la traducción actual de textos antiguos, como por ejemplo el al-Kuz, que ya no se traduce así, sino cuscús. Y por último, problemas de tipo cultural, como por ejemplo las cosas o tradiciones que están en una cultura, pero que no se pueden ver reflejadas por igual en la cultura meta. Por ejemplo, la tradición del Oktoberfest de Alemania o la personalidad kudere en japonés, que en español se podría traducir por persona con una actitud indiferente e inexpresiva, que como vemos en español no existe. Por último, vamos a ver una pequeña conclusión que hemos sacado de este tema. Nos hacemos dos preguntas. La primera, ¿por qué hay tantas definiciones de traducción? Pues bueno, hasta los años 50, todos los estudios sobre la lengua se inscriben dentro de la filología y de la lingüística, que engloba las ramas de la literatura y de la lingüística, como hemos dicho. De este modo, todo estudio de letras se encontraba dentro de este enfoque. Sin embargo, a partir de los años 50, vemos un cambio, una evolución de estas disciplinas que intentan desvincularse de las diferentes disciplinas de la lingüística y de la literatura. Esto ocurre igual con la traducción, que intenta desvincularse de estas. La traducción se plantea una serie de preguntas cuyas respuestas marcarán las diferencias y los límites respecto de las demás áreas de conocimiento, y se plantea dicha pregunta: ¿qué es lo que trabaja esta disciplina? Como existen diferentes enfoques sobre la traducción y los límites son muy difusos, encontramos bastantes definiciones de traducción y que por lo tanto se adscriben a diferentes lingüistas y a diferentes academias. Y la segunda pregunta es: ¿por qué son tan diferentes unas definiciones de otras? Esto también tiene que ver con las diferentes teorías y con el proceso cronológico y la evolución que ha sufrido las diferentes teorías traductológicas. A medida que se desmarcan unas disciplinas de otras, aparecen nuevos enfoques de dichas disciplinas. En primer lugar, encontramos el problema de que hay trabajos que podrían etiquetarse como pertenecientes a un área o a otra. En segundo lugar, muchas de las disciplinas difieren de unos aspectos, pero son iguales en otros. Y en tercer lugar, unas influyen sobre otras constantemente, sacando recursos o nuevas perspectivas de estudio de las demás disciplinas. Por lo tanto, como todos los estudios, la traducción ha ido adaptando su definición y su significado a los diferentes contextos académicos, de manera que ya no simplemente es un traslado de lenguas, ni siquiera de textos, sino que actualmente el contexto cultural hace que la traducción sea una realización textual de las culturas distintas. A continuación mostramos la bibliografía que hemos usado para este trabajo.